En este tema vamos a aprender cómo identificar una sucesión geométrica y vamos a aprender a descubrir su término general. En la sucesión geométrica la identificamos porque si nosotros tomamos cualquier término de la sucesión, por ejemplo, digamos un cuarto, y lo divido con un término anterior a él, me tiene que dar la misma respuesta en todas las operaciones. Por ejemplo, un cuarto entre 1. Veamos cuánto me da un cuarto entre 1. Si yo hago la división me da 1 por 1, 1 y 4 por 1, 4. Entonces me da un cuarto si se fijan. Entonces voy a tomar otro término de la sucesión. Por ejemplo, 1 sobre 256 entre 1 sobre 64. Vamos a hacer la división y vamos a ver cómo nos queda. 1 sobre 256 entre 1 sobre 64. Hacemos las operación. 1 por 64 nos da 64 y 256 por 1 nos da 256. Esto se puede ir simplificando. Mitad de 64, 32. Mitad de 256 nos da 128. Mitad de 32, 16. Mitad de 128 nos da 64. Mitad de 16, 8. Mitad de 64, 32. Mitad de 8, 4. Mitad de 32, 16. Mitad de 4, 2. Mitad de 16, 8. Mitad de 2, 1. Y mitad de 8, 4. Entonces aquí nos vuelve a dar un cuarto. Y eso nos va a seguir dando en todas las divisiones que nosotros hagamos, siempre siguiendo la misma regla de que si tomamos un término de la sucesión y lo dividimos entre el anterior, nos va a dar el mismo. No importa cuál de todos estos valores tome, si lo divido con el anterior, me tiene que dar un cuarto. Por ejemplo, 1 sobre 1024 entre 1 sobre 256 me tiene que dar lo mismo, un cuarto. Así identificamos las sucesiones geométricas. Vale. Ahora vamos a encontrar su término general. Y para encontrar su término general solo necesito dos datos. Primero ya sé que voy a ocupar esta fórmula que me dice a la n es igual al primer término de la sucesión, que se representa por a1, multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Entonces así la voy a encontrar con esa fórmula. Vale, ¿qué datos necesito? Necesito a1, el término a1, que ya dijimos que es el primer término de cualquier sucesión. En este caso, si yo quiero encontrar el término general de esta sucesión, ya sé que a1 sería 1, porque es el primer término. Entonces a1 es 1. La otra parte que necesito es r. ¿Quién es r? R en las sucesiones geométricas se le llama razón. Y la razón no es nada más y nada menos que el resultado de esas divisiones que yo voy a ir haciendo. Y si se fijan, como me da igual, la razón va a ser, en este caso, un cuarto. Entonces ya tengo la razón y tengo el valor de a1. Ahora solo lo voy a sustituir en el término general, en la forma general. Voy a decir an es igual a 1, que sería 1, por r, que r es un cuarto, y eso elevado a la n menos 1. Y prácticamente ese sería mi término general de la sucesión. Yo lo puedo comprobar si está correcto sustituyendo uno de los valores que yo tengo de la sucesión. Por ejemplo, digamos que yo no conozco el tercer término, 1 sobre 16. Digamos que no lo conozco, pero sí conozco el término general. Para comprobar que está correcto, como ya sé que es el tercer término, voy a decir a3 es igual a 1 por un cuarto. Como yo quiero encontrar el tercer término, en vez de n voy a poner 3 menos 1. Ya sé que 3 menos 1 es 2. Entonces voy a decir un cuarto elevado al cuadrado. Cuando yo elevo una fracción al cuadrado, esa fracción, tanto el numerador como el denominador, tienen que elevarse al cuadrado. 1 al cuadrado es 1.
4 al cuadrado es 16. 1 por 1, 1. Y nos quedaría en total el resultado 1 sobre 16. El tercer término, según el término general, nos dice que es 1 sobre 16. Vamos a comprobarlo. Y si se fijan, es correcto eso, miren. 1 sobre 16. Entonces yo hasta ahí sé que ese término está correcto porque sí me va dando los términos con sus valores, miren. Entonces, así se saca un término general de una sucesión geométrica. Vayámonos a otro ejemplo, a este otro.